Buenos días. Cordero Jontay María, presente. Aguinaga Recuenco. Castillo Rivas. Presente. Castillo Rivas, presente. Guamán Coronado. Presente, buenos días. Guamán Coronado, presente. Obando Morgan. Buenos días, Obando Morgan, presente. Obando Morgan, presente. Pariona Sinche. Quispe Mamani. Taipe Coronado. Espinosa Vargas. Arreola Tueros. Luis Rodríguez. Juárez Calle. Juárez Calle, presente. Juárez Calle, presente. Tacuri Valdivia. Vázquez Vela. Buen día, presente. Vázquez Vela, presente. Herrera Medina. Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras, presente. Marta Moyano, presente. Moyano Delgado, presente. Yarro Lumbreras, presente. Yarro Lumbreras, presente. Echevarría Rodríguez. Presente. Echevarría Rodríguez, presente. Helera García. Segundo llamado. Aguinaga Recuenco. Ceballos, presente, por favor. Ceballos Madariaga, presente. Segundo llamado, Aguinaga Recuenco. Pariona Sinche. Quispe Mamani. Taipe Coronado. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. Luis Rodríguez. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia, presente. Tacuri Valdivia, presente. Presidente, hay 12 congresistas conectados. Estamos en el quórum de reglamento. Señor secretario. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:09 del día miércoles 14 de septiembre del 2022, se inicia la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado de la primera legislatura correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación de acta. Se pone en consideración el acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de la comisión celebrada el 7 de septiembre. Si ningún congresista expresa observaciones, se la dará por aprobada. Gracias. Ha sido aprobada. Despacho. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos citación, agenda y documentos del orden del día. Por este medio, también se ha remitido la relación de proyectos decretados a la comisión, así como la relación de documentos ingresados y remitidos en esta semana. Sección Informes. Señores congresistas, quiero hacer de su conocimiento que con la asesoría técnica se ha efectuado una sistematización de los proyectos de ley ingresados a la comisión. Ello se ha realizado con la finalidad de determinar qué proyectos de ley serán sustentados o dictaminados, considerando las temáticas que tienen impacto en la población. En ese sentido, en el siguiente gráfico que se proyecta,
se puede observar la distribución efectuada. Como se observa, 1 de cada 5 proyectos de ley es un proyecto declarativo para la creación de nuevos distritos o provincias. Si revisamos otros temas que consideramos tienen impacto en la población, vemos que hay materias como creación o modificación de instituciones, fiscalización, regulación de la gestión pública, competencias o funciones, entre otros. En esta etapa inicial de la comisión, desde la presidencia consideramos importante que se fortalezcan las capacidades de fiscalización desde los gobiernos regionales, más aún porque como es de conocimiento público, en los últimos años hemos conocido de diferentes gobernadores que tienen problemas con la justicia. En ese sentido, es importante que el Consejo Regional cuente con herramientas que le permitan fiscalizar. De igual forma, también es importante que la ciudadanía cuente con herramientas que permitan fiscalizar a sus autoridades regionales y, a su vez, contar con determinadas causales para que se pueda promover la suspensión o vacancia de autoridades regionales que no hacen bien su trabajo. Es importante resaltar que desde el equipo técnico de la comisión se será muy cuidadoso en las causales que se propongan, a fin de tampoco generar una situación de caos que debilite la institucionalidad de las regiones. Por ello, como punto de partida, hemos empezado con las sustentaciones de los proyectos de ley que tienen relación con la categoría fiscalización-control, lo cual incluye las propuestas de dotar de presupuesto a los consejos regionales, censurar gerentes regionales y vacar o suspender gobernadores por determinadas causales. En las siguientes sesiones se programará la sustentación de las demás iniciativas que tienen relación con dicha materia, a fin de poder conocer las opiniones de cada uno de los autores, los congresistas, los actores involucrados, y en el lapso de las próximas semanas presentarles una propuesta de dictamen elaborado por la asesoría técnica. Asimismo, un segundo aspecto que queremos abordar luego es lo que respecta al control mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y también eliminando duplicidades de funciones en el aparato estatal. Estos temas, sin duda, serán abordados en las próximas sesiones para poder posteriormente presentar un dictamen. Esta programación que se informa, sin dudas, puede incluir otros aspectos que la comisión tuviera bien incluir, atendiendo la necesidad y la coyuntura. Si algún congresista tuviera algún tema que informar, se le cede el uso de la palabra. Presidenta, muy buenos días. Para consignar mi asistencia, Magali Ruiz. Buenos días, Luis Presidenta. Rodríguez, presente. Pariona Sinche, presente. Pariona Sinche, presente. Congresista Juárez. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas presentes en esta sesión. Presidenta, con fecha 12/9/2022, he remitido a esta comisión el oficio número 044, solicitando se dictamine el proyecto de ley número 330/2021 CR, ley que modifica el decreto de urgencia número 052/2011, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar los integrantes del Comité de Administración. Iniciativa legislativa de mi autoría, presentada con fecha 30 de septiembre y remitida a esta comisión el 5 de octubre del 2021. Sin embargo, a la fecha no se ha emitido el dictamen correspondiente. Presidenta, todos somos testigos del avance desmedido de la delincuencia en nuestro país. Los delincuentes hoy en día se encuentran mejor equipados que nuestra policía, quienes muchas veces, a pesar de la voluntad y vocación de servicio que tienen, no cuentan con los equipos necesarios para afrontar este avance de la inseguridad ciudadana. Basta de darse una vuelta por nuestras regiones para ver cómo operan las comisarías y operan en locales y infraestructuras deterioradas, unidades móviles inoperativas y en mal estado, sin que a la fecha se cuente con una política o plan nacional
que vislumbre en el horizonte cercano una solución a este problema. El proyecto de ley de mi autoría tiene por objeto modificar el decreto de urgencia 052-2011 que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, a efectos de ampliar los integrantes que conforman el Comité de Administración, a fin de integrar al Comité de Administración de este fondo, al presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales y al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, para que participen en la toma de decisiones sobre la priorización de actividades e inversiones en materia de seguridad ciudadana. Ello considerando que se debe tener una mirada amplia y con carácter descentralizado de las prioridades que deben ser atendidas. Es preciso indicar que el FES, desde su creación, ha tenido un carácter predominante, centralista. Por ello, se hace necesario que este fondo se pueda descentralizar y sean las autoridades locales quienes conocen de la realidad de sus jurisdicciones, quienes participen en la toma de decisiones a fin de que se distribuya de forma adecuada los recursos de dicho fondo. Por ello, señora presidenta, colegas congresistas, solicito se priorice el dictamen de este proyecto de ley, el proyecto de ley 330-2021 CR, y su posterior aprobación en la comisión, ya que he indicado de que es importante, ya que la inseguridad ciudadana nos está ganando terreno y es hora de legislar en bien de todas aquellas personas que necesitan ser protegidas en este ámbito. Muchas gracias. Gracias, congresista Juárez. La asesoría técnica ha tomado nota y analizará el proyecto de ley mencionado. Sección pedidos. Si algún congresista tuviera que formular algún pedido, se le cede el uso de la palabra. ¿Me permite la palabra, presidenta? Señora Congresista presidenta, Yarro. la palabra. Gracias. Mire, presidenta, yo quisiera solicitar a su despacho se cite en la sesión más pronta al Contralor General de la República. Nosotros se le ha dado facultades a la Contraloría para el control permanente y estamos en la salida de los alcaldes. Como sabemos bien, hay elecciones en octubre y muchos de los alcaldes y presidentes regionales, en casi su 80%, presentan denuncias serias. Ellos están dejando en muchos casos en las municipalidades ya presupuestos aprobados, es decir, la gestión entrante va a trabajar todo ese año con un presupuesto ya aprobado por estos presidentes regionales y o alcaldes. Yo quisiera que se le pida formalmente al Contralor nos haga un reporte del año referente a todas las denuncias, los montos de ejecución, qué observaciones ha tenido, qué visitas ha tenido con las diferentes oficinas, porque realmente lo que he recibido muchas quejas de que sigue existiendo, y más aún en este mes o estos meses, ya de forma descarada, un mal manejo de lo que les queda de presupuesto. Entonces yo creo que si nosotros hacemos proyectos de ley, como por ejemplo el tema de la vacancia a los 2 años y medio o 3, dependiendo la ejecución de presupuesto, o por ejemplo nosotros le hemos dado facultades a los consejeros regionales y a los regidores para que tengan una función de fiscalización, esta no se está cumpliendo, a pesar que ya se haya aprobado el proyecto de ley. Entonces yo creo que la presencia del Contralor en este momento es bastante importante como para tener un precierre, digamos, y en diciembre nos da un informe final. Porque lo peor que nos puede pasar, presidenta, porque en muchos casos son alcaldes que están dejando a los tenientes alcaldes o están candidateando a los tenientes alcaldes, sigamos con esta cadena de corrupción. Da mucha pena decirlo, pero sí es importante encararlo en nuestra función de fiscalización. Ese era mi pedido, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Yarro. Se ha tomado nota de su pedido. Congresista Taipe. Gracias, señora presidenta. Primeramente, saludar a usted y también a mis colegas congresistas y también pedirle, por favor, pueda consignar mi asistencia. Señora presidenta, hace 2 días la Defensoría del Pueblo publicó el reporte de conflictos sociales
a agosto del 2022. En dicho informe se señala que nuestro país enfrenta 209 conflictos sociales. De ellos, 149 se encuentran activos y 60 están latentes. Del total de controversias en diálogo, 80 conflictos corresponden a casos socioambientales, 22 a conflictos comunales y 4 específicamente a problemas de demarcación territorial. Los conflictos vigentes de demarcación territorial se encontrarían en las regiones del Cusco, Lima Metropolitana, Puno, Moquegua, Huánuco y en mi región Apurímac. A raíz de los últimos proyectos declarativos, habría algunas comunidades no conformes con nuevos límites territoriales de nuevos posibles distritos. Señora Presidenta, en el mes de julio he presentado el proyecto de ley 2472 del 2021, mi proyecto de ley que propone incorporar un artículo en la Ley de Demarcación y Organización Territorial para establecer un procedimiento de solución de conflictos territoriales. Por ello, señora Presidenta, le pido que invite usted al secretario de Demarcación y Organización Territorial de la PCM para que presente su opinión institucional sobre el proyecto de ley 2472 del 2021. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Congresista Guamán. Muchas gracias, señora Presidenta. Ante todo, un saludo cordial. En la misma dirección del reclamo de la congresista Yarro para Contraloría. Se da el caso, por ejemplo, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, cuyo rector, Anselmo Magallanes Carrillo, está inmerso en el delito de nepotismo, habiendo designado a su señora esposa como jefe de departamento médico de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con la consiguiente remuneración exorbitante. Queremos que cuando soliciten, por favor, nos explique. Sabemos que al controlador ya se le ha restituido su capacidad sancionadora y a la fecha pues está incumpliendo los deberes que él tiene y los derechos que también ya le asiste de acuerdo a ley. Muchas gracias. Congresista Quispe Mamani. Gracias, señora Presidenta. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los colegas. Y justamente, señora Presidenta, hago de conocimiento justamente la necesidad de muchos centros poblados de la región de Puno, donde ellos piden también que se pueda priorizar la necesidad de poderlos declarar como distritos. Inclusive hay algunos distritos que quieren ser provincias. El caso del proyecto de ley, la 2950/2022, donde justamente de mi autoría he presentado un proyecto de ley que justamente declara de interés nacional la creación del distrito de Azaroma en la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno. Así como este proyecto de ley, existen varios, señora Presidenta, y yo solicito a la mesa directiva a que podamos tener una información clara acerca de si se va a poder priorizar o se va a agendar justamente este tipo de pedidos, porque finalmente creo que no solamente es en la región de Puno, como en la provincia, en otras provincias, perdón, o a nivel nacional. Entonces, señora Presidenta, hago de conocimiento y traigo ese informe, la necesidad que tienen muchos hermanos de poder hacer realidad que su centro poblado sean distritos. Muchas gracias. Congresista Castillo. Buenos días, Presidenta. Buenos días, colegas. Sí, para comentarle de que hace meses, a través de esta misma comisión, se realizaron varias mesas de trabajo, tanto de manera en la ciudad de Lima como de manera descentralizada, referente a la atención de la ley de los centros poblados que los empodera a las municipalidades delegadas
y que no se está ejecutando y que no se está cumpliendo y que se están viendo muchas de las municipalidades delegadas de los centros poblados afectados con el no cumplimiento de esta ley. Yo aquí en esta sección, por favor, solicito se pueda reactivar estas mesas de trabajo referente a la ley de los centros poblados para poder darle el monitoreo y ver de qué manera podemos ayudar a estas municipalidades delegadas. Gracias, señora presidenta. Señor congresista, se han tomado nota de los pedidos realizados. Pasamos a la orden del día. Debate y aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 356-2022 CR que propone declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, ubicado en la provincia, departamento y región Arequipa para su puesta en valor, restauración, conservación y promoción turística. Señores congresistas, el proyecto de ley es una iniciativa de un periodo parlamentario anterior, 4028/2014, realizado mediante acuerdo de Consejo Directivo el 28 de septiembre del 2021. La propuesta quiere rescatar el inmueble en el que nació y vivió el poeta y prócer de la independencia Mariano Melgar Valdivieso, recogiendo un clamor de la ciudadanía arequipeña y de sus autoridades, y en mérito de su trayectoria y contribución a la conciencia nacional. Conforme al procedimiento en la normativa vigente para viabilizar una expropiación, la puesta en valor del inmueble, así como la promoción, cultura turística necesaria, se requiere que efectivamente el inmueble de la calle Melgar en Arequipa sea reconocido como parte del patrimonio cultural de la nación. En tal sentido, el texto declara de interés y necesidad pública el reconocimiento del inmueble como patrimonio cultural de la nación. Señala la responsabilidad del Ministerio de Cultura para que ese reconocimiento sea efectivo. Precisa que luego de que ocurra ello, es la Municipalidad de Arequipa la responsable de promover su puesta en valor y promoción cultural y turística. Como es evidente, la gesta de Mariano Melgar debe ser reconocida y difundida como prócer de la patria y como poeta eminente. Si algún congresista tuviera algún comentario que realizar, se ofrece el uso de la palabra. Presidenta, si me permite. Congresista Ayarro. Ese proyecto se vio en la comisión del año pasado y era un proyecto bastante interesante. Incluso estuvimos en Arequipa, se vio la necesidad del reconocimiento. A mí lo que me preocupa ahí es cómo se va a hacer el tema de la expropiación. Pensé bien, 1, 2, ¿qué opinión tiene el Ministerio de Cultura referente a la puesta en valor? Porque la municipalidad, si bien es cierto, puede tener el presupuesto, la capacidad, pero para poder poner en valor un monumento tiene que tener la licencia, la autorización, la aprobación del proyecto del Ministerio de Cultura. Entonces, yo creo que es importantísimo que nosotros, por ejemplo, en los diferentes departamentos donde existan inmuebles que representan a nuestros héroes nacionales, yo le digo uno, tenemos en Pimentel, por ejemplo, la casa donde nació José Abelardo Quiñones, pero ese problema lo hemos tenido y no lo hemos podido en este momento por las trabas que existen en el Ministerio de Cultura, poner esa casita en valor, ¿no? Porque una casa muy pequeña que está en el balneario. Entonces yo quisiera ver que si fuera posible también, aprovechando esta necesidad que tenemos todos a nivel nacional, todos los que vivimos de provincia, tenemos algún tipo de referencia con personas importantes dentro de nuestra historia, se invite también al representante o al ministro de Cultura a la comisión, porque también es importante, nos rinde información sobre, por ejemplo, qué pasa con terrenos que tienen algún valor monumental y cómo es que se vienen trabajando estos. Lo que nosotros tenemos que hacer, si bien es cierto, poner valor nuestros inmuebles históricos o nuestra desmonumentalización en muchos casos de algunos sectores, es importante saber cuáles son las políticas que tiene el Ministerio de Cultura referente a esto. El presupuesto sí, si bien es cierto, como le digo, la alcaldía lo tuviera, hay que saber cómo es que se va a expropiar. Nada más, solamente eso, Presidenta, gracias. Gracias, congresista Ayarro. Solo para precisar que la expropiación estaría a cargo del Ministerio de Vivienda. Lo que realiza este predictamen
como lo mencioné anteriormente, se va a encargar de declarar de interés y necesidad pública el reconocimiento del inmueble, en este caso la Casa de Mariano Melgar, como patrimonio cultural de la nación. Es eso a lo que nos estamos abocando con este predictamen. El Ministerio de Cultura se ha manifestado en el mismo sentido, que primero necesitamos declararlo como patrimonio cultural de la nación. Y luego, posteriormente, Vivienda se encargará de realizar lo referente a la expropiación. Congresista Martínez. Presidenta, muy buenos días. Agradecer por intermedio suyo a los demás congresistas. Yo creo que la muerte de Mariano Melgar Valdivieso no puede ser, no sé, o sea, desvalorada de tal manera. Un joven que a sus 24 años entregó su vida por la libertad del país y que aún sigamos siendo cautivos, sigamos siendo tan bajos de sentimiento, es increíble, de verdad. Hoy es necesario declarar como patrimonio cultural la Casa de Melgar, de ese poeta que lo dio todo a su corta edad, dio sus mejores versos, su mejor sentimiento, entregó su vida por salvar al Perú. Es un sueño eso de que digan que la Blanquirroja la creó en un sueño el libertador San Martín. Esa fue la imagen dada por nuestro poeta y prócer de la independencia, Mariano Melgar, cuando con su camisa blanca, esa camisa de bondad, de juventud, de sueño y de pasión y de amor al Perú, entregó su vida, y las rojas fue cuando se tiñó de rojo ese corazón melgariano, cuando los españoles le dispararon al corazón. Por lo tanto, el reconocimiento al poeta Mariano Melgar, del cual ni siquiera tenemos su cadáver en nuestro cementerio de La Pacheta, en Arequipa, y ni siquiera sabemos dónde en realidad están sepultados los restos del poeta Mariano Melgar. Rindámosles honor y declaremos esa casa como patrimonio cultural para rememorar esa juventud, esa entrega. Los grupos de trabajo, ¿pueden pasarme, por favor, para poder elegir? Bien, un voto ¿Dónde están los grupos de trabajo? Congresista Cordero tiene el audio activado. Gracias. Congresista Martínez, por favor. Agradecerle, Presidenta, por esta oportunidad. Usted es arequipeña y yo le agradezco infinitamente de que haya tomado en consideración este proyecto de ley. Que Dios. Gracias, congresista Martínez. Congresista Juárez. Gracias, presidenta. Bueno, con respecto a este proyecto, decir que es importante, ¿no?, nuestro apoyo e impulsar los aspectos históricos de nuestro Perú. Mencionarles a los colegas de que leyendo el dictamen establecen de que en una nota periodística del diario El Correo, con fecha 31 de julio del 2021, la casa de Mariano Melgar se encontraba convertida en una cantina. Entonces, frente a esos antecedentes, sería muy bueno apoyar esta iniciativa legislativa para que esta casa pase a ser un monumento histórico, sea reestructurado, refaccionado y puesta en valor ante el turismo, ¿no? Esa reactivación económica que tanto pedimos se podría dar a través del turismo. Es mi aportación, Presidenta. Gracias. La palabra. Juárez. La palabra. Congresista Moyano. Sí, Presidenta. Voy a votar a favor del dictamen, toda vez que ha cambiado la lógica, porque expropiación no nos correspondía a nosotros. Estoy de acuerdo con el dictamen, Presidenta, sin embargo, debemos aclarar algo. Nosotros vamos a declarar de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como patrimonio cultural de la casa del ilustre Mariano Melgar. Sin embargo, esa casa es de propiedad privada. Entonces, con este dictamen no estamos diciendo, no sé si es una cantina, no lo sé, no estamos diciendo que deja de ser una cantina. Lo que estamos diciendo es que por lo menos la mirada, ¿no?, va a estar centrada ahí, y posteriormente tendrá que venir del Ejecutivo una ley de expropiación. Pero recuerden que la ley de expropiación que viene del Ejecutivo es cuando hay una necesidad pública. Y entonces hay que entender la situación de manera
de esa manera y según las normas. Para hacer una expropiación de un predio es por una necesidad pública, es decir, para hacer una obra, para hacer un hospital, para hacer alguna otra cosa, ¿no? Allí habrá que gestionar el Ministerio de Cultura si va a comprar, porque no va a poder expropiar una casa para mantener una casa como un museo o que simplemente sea un patrimonio cultural. En el centro de Lima y en la mayoría de los cercados hay viviendas que son patrimonio cultural, pero son de propiedad privada. Y tienen algunos elementos, restricciones, ¿no? Porque no se puede tocar las paredes sin permiso del Ministerio de Cultura. Hay una serie de restricciones que incluso las propias municipalidades conocen y que no podrían actuar. Eso tiene que quedar claro para que la gente sepa que no es que estamos declarando y que al final mañana, después de declararlo y se publica, ya deja de ser cantina. No, es propiedad privada. A no ser que no sea propiedad privada, ahí podría entrar recuperar y poner en valor, ¿no? Si es que es de la municipalidad o alguna institución. Pero si es propiedad privada, nosotros solamente nos vamos a limitar en declararlo patrimonio cultural. Gracias, presidente. Gracias, congresista Moyano. Congresista Taipe. Pido la palabra, disculpa, no se escucha. Taipe. Gracias, gracias. Bueno, sí, señora presidenta y colegas congresistas, ¿no? Saludo el predictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación a la casa Mariano Melgar. Mariano Melgar fue uno de los grandes poetas arequipeños que contribuyó a la independencia del Perú. Su obra literaria fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2018. Ahora bien, tengo algunas observaciones en el predictamen. En la página 7 se dice que la batalla de Humachiri fue el 11 de marzo del 2015. Sin embargo, la fecha correcta que debe colocarse es el de 1815. Seguramente ha habido alguna equivocación, error. Y en el segundo, en la fórmula del predictamen, la disposición complementaria final contiene una disposición imperativa que ordena al Ministerio de Cultura y a la Municipalidad Provincial de Arequipa adoptar algunas acciones con cargo a su presupuesto. Sin embargo, la norma que estamos aprobando es una norma declarativa, tal como se señala en la fundamentación del predictamen. Y el objetivo de las leyes declarativas es la priorización de determinadas acciones, es decir, se busca llamar la atención al Poder Ejecutivo. Las leyes declarativas no deben representar una vinculación jurídica que genere impacto económico en el presupuesto estatal o en generar otras obligaciones. Pediría que el equipo técnico revise y analice estas observaciones. Señora presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. El saludo cordial a todos los colegas y solamente para sumarme a este proyecto de ley que finalmente es un reconocimiento a una persona tan importante a nivel nacional, aun cuando nos digan que es del extranjero, de Arequipa, pero igual lo asumimos como parte de nuestro país. Es un insigne representante de nuestro país. Por lo tanto, presidenta, la secuencia que después de declarar de interés nacional en este proyecto de ley se tendrá que ver también ya en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Turismo, poder hacer un trabajo mancomunado con ambos ministerios para poder realizar ya las gestiones
que permitan esa expropiación, pero dentro de las normas correctas. Por lo tanto, Presidenta, felicito la iniciativa legal y asumimos el compromiso de trabajar para el logro del objetivo que tiene esta ley. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Takuri. Congresista Quispe. Gracias, señora Presidenta. En la misma línea también quiero saludar este proyecto de ley, toda vez de que tenemos que revalorar a los clásicos de la literatura peruana, como es Mariano Melgar Valdivieso, José María Arguedas, está también el gran insigne José Carlos Mariátegui, José Antonio Encinas, Manuel González Prada, es decir, de la talla de hombres de literatura. Necesitamos revalorar, impulsar y que la juventud, la niñez sobre todo, tenga en mente y presente que las épocas de oro tienen que volverse a dar nuevamente en nuestro país. Creo que es una iniciativa que justamente va a tener que hacer recuerdo, conmemorar a todo el trabajo que ha venido haciendo, no solamente en sus obras literarias, el gran autor, sino que también ha sido parte de la defensa de nuestro país. Muchas gracias y tienen su respaldo. Gracias, congresista Quispe. Lucina Vázquez, presidenta. Congresista Vázquez. Sí, gracias, presidenta. Felicitar a usted y un saludo especial a nuestros colegas congresistas, precisamente para sumar a este dictamen que es histórico en el país. ¿Quién no conoce a un poeta de esa naturaleza, de esa índole? Yo creo que con este dictamen y declarando de interés público nacional, vamos a impactar también a nuestros jóvenes del día de hoy, que poco se habla de estos poetas en nuestro país, y creo que es importante. Es importante que nuestros jóvenes reconozcan quiénes han sido nuestros poetas en el país, y qué bien que tenemos hoy en día en Arequipa un local que se va a declarar de interés público y que se revalore pues a nuestros poetas peruanos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Vázquez. Efectivamente, la casa de Mariano Melgar es actualmente propiedad privada, lo cual no es incompatible con la declaración del inmueble como patrimonio cultural de la nación. Sobre ello, la misma Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 96 enumera las causas de necesidad pública para los efectos de expropiación con fines municipales. Dentro de ellas, la que más se ajusta al caso concreto es la estipulada en el numeral 3. La salvaguarda, restauración y conservación de inmuebles incorporados al patrimonio cultural de la nación o de la humanidad o que tengan un extraordinario valor arquitectónico, artístico, histórico o técnico debidamente declarado como tal por el Instituto Nacional de Cultura. Es un proyecto que se inicia en el Ejecutivo, data del año 2014. Tomaremos en cuenta también, congresista Taipe, la observación con la fecha, y precisar que este proyecto de ley no estaría ordenando o exhortando, lo que está haciendo es recordar en el marco de sus funciones las competencias de cada una de las entidades involucradas. En ese sentido, se señala también la responsabilidad del Ministerio de Cultura para que este reconocimiento sea efectivo y el Ministerio de Cultura pueda iniciar las gestiones correspondientes sobre la materia. Si no quedan más intervenciones, procedemos a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 356. Secretario técnico, por favor. Señores congresistas, se va a votar sobre el dictamen recaído en el proyecto de ley 356. Señores congresistas, Cordero Jontay. Aguinaga Recuenco. Castillo Rivas. A favor. Castillo Rivas a favor. Guamán Coronado.
Obando Morgan. Moyano Guamán Coronado a favor. Guamán Coronado a favor. Secretario técnico, a favor. Cordero Yontay, a favor. Disculpe, la señal no Cordero está bien. Yontay a favor. Secretario, por favor. Obando Morgan, a favor. Herrera Medina, a favor. Secretario técnico, consíguenme la asistencia, por favor. Escribí en el tomando chat, gracias. Herrera Medina a favor. Seguimos con la relación. Pariona Sinche. A favor. A favor, Pariona. Pariona aquí, Sinche a favor. Quispe Mamani. Coronado a favor. A favor. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. Ruiz Rodríguez. Presidente, acá hay una seria contradicción entre Juárez Calle. Juárez Calle a favor. Juárez Calle a favor. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia a favor. Valdivia a favor. Vázquez Vela. Vázquez Vela a favor. Gracias. Vázquez Vela a favor. Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras a favor. Yarro Lumbreras a favor. Echevarría Rodríguez. Ruiz Rodríguez a favor y consigne mi asistencia, por favor. Ruiz Rodríguez a favor. Echevarría Rodríguez. A favor. Echevarría Rodríguez a favor. Helera García. Ceballos Madariaga. A favor, Ceballos Madariaga. Ceballos Madariaga a favor. González Delgado. A favor. González Delgado a favor. Segunda relación. Aguinaga Recuenco. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado a favor. Quispe Mamani. A favor. Congresista Quispe Mamani, Aguinaga, por mi a colega favor. Martínez, a favor. Congresista, ¿podría usted repetir el nombre? Espinosa Vargas. Arriola Tueros. $16 votos a favor, congresista, ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 356 que declara de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento de la Casa de Mariano Melgar como Patrimonio Cultural de la Nación ha sido aprobado por unanimidad. Congresista Martínez, solicito el uso de la palabra. Solo para agradecer a la congresista Diana, a nombre de todo el pueblo de Arequipa. Usted es parte de este proyecto, por lo tanto, que Dios siga bendiciendo su trabajo, y a todos los congresistas que han votado por unanimidad este proyecto. Seguramente ese fragor poético de nuestro poeta y prócer de la independencia, Mariano Melgar Valdivieso, va a iluminar a nuestro nuevo presidente del Congreso y a todos los congresistas para que demos de nosotros en bien de nosotros. Gracias, congresista Martínez. Como siguiente punto de agenda tenemos el debate y aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 1265-2021 CR, que propone desactivar la autoridad de reconstrucción con cambios y asignar el presupuesto a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Señores congresistas, el punto central de esta norma alcanzada en la comisión
y que fue formulada por el congresista Gutiérrez, se encuentra en lograr que efectivamente las obras que se han propuesto en el programa de reconstrucción con cambios sean culminadas en beneficio de los pueblos afectados por el fenómeno del Niño Costero 2017 en 13 departamentos. El camino propuesto no es posible en los términos planteados en el proyecto porque conforme a la normativa vigente de la LOPE y la Ley Marco de Modernización, la disolución o desactivación de organismos del Poder Ejecutivo requiere de una iniciativa que provenga del propio Ejecutivo. De otro lado, la Comisión de Presupuesto acumuló esta propuesta con el proyecto de ley 1143 que busca la culminación de las obras contando con el cofinanciamiento de recursos de gobiernos regionales y municipalidades, pero demandando, si fuera necesario, recursos adicionales. Sin embargo, a fin de viabilizar que el dictamen se vea en el Pleno pronto, se convino en recoger la propuesta de la Comisión de Presupuesto que supera posibles objeciones de iniciativa de gasto y viabiliza el cofinanciamiento de pliegos, gobiernos regionales y municipalidades con recursos propios ya presupuestados del año fiscal 2022. En este sentido, se propone un texto sustitutorio que plantea modificar el artículo 67 de la Ley 31.365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, proponiendo que las autoridades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales puedan cofinanciar los proyectos de inversión que no fueron culminados en su totalidad en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. En tal sentido, tienen ustedes el dictamen que se pone a debate, que ofrece el uso de la palabra. Señora Presidenta. No, Aló. congresista Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludar a la señora Presidenta y a todos los colegas congresistas que conforman la presente comisión. Quien les habla efectivamente es autor del proyecto de ley, la 1265, cuyo objeto es pues fortalecer el tema de la descentralización y de esa manera pues poder transferir las funciones, en este caso de la reconstrucción del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios que se encuentran por concluir, y esto hacerlo pues a los gobiernos locales y gobiernos regionales. Usted ya lo ha mencionado, señora Presidenta, y entendiendo que esta comisión que usted dignamente dirige ha planteado el siguiente texto sustitutorio, autorizando durante el año fiscal 2022 a los pliegos, tanto a nivel nacional, regional y local, a financiar o cofinanciar proyectos de inversión que no fueron culminados en su totalidad. Y eso creo que es de suma importancia atenderla. Y en ese sentido, señora Presidenta, por intermedio de usted también solicito a todos los miembros de la comisión que integran la presente comisión poder pues aprobar, ¿no?, el dictamen propuesto por su autoridad. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista Gutiérrez. Congresista Guamán. Muchas gracias, señora Presidenta. En la misma dirección que el congresista Gutiérrez, yo creo que este tipo de organismos, como la Autoridad con Reconstrucción con Cambios, en cierto modo nos lleva a un centralismo asfixiante, paternalista. Quienes conocen de cerca sus necesidades son los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y es más, hago recordar de que ya está en proyecto de ley, gobernador, alcalde que no tenga capacidad de gasto, va a ser pasible de ser, como se dice, vacado. Entonces yo creo que en esa medida, y esta situación me hace recordar en la época de la inundación en Ica, en ese entonces un gobierno, no quiero hablar el nombre para no herir susceptibilidades, formaron el famoso Forsur en Ica. ¿Qué hizo Forsur? Hizo prácticamente su Navidad antes de Navidad. ¿Quiénes engordaron? Los funcionarios.
Y esto, en cierto modo, fomenta a la corrupción y hace de que los gobernadores, alcaldes tengan que venir acá a Lima, en cierto modo estar mendigando de repente a alguien de sus funcionarios, que en cierto modo le hacen observaciones, 500 o 1000 observaciones, en cierto modo para ir amarrando, y en cierto modo para ir propiciando, como se dice, la aceitada. Yo creo que en ese sentido, como se dice, esta autoridad de reconstrucción con cambios debe desaparecer para no burocratizar la administración. Incluso tenemos la administración, la simplificación administrativa, perdón. Yo creo que quienes tienen, repito, de cerca, conocen su realidad, son los gobiernos regionales y gobiernos locales. Si no cumplen con su capacidad de gasto, ya está listo, no los van a ser vacados si no superan más del 40 o 70% de su capacidad de gasto. Muchas gracias. Gracias, congresista Guamán. Congresista Juárez. Gracias, presidenta. Efectivamente, vengo de la región Piura, donde está en constante reconstrucción, y no se ha visto nada, absolutamente nada del trabajo o del programa de reconstrucción con cambios, ¿no? El avance que ha tenido ha sido muy bajo. Aquí lo único que se ha visto es el trámite burocrático, los gobiernos regionales y locales viniendo a la capital a pedir una audiencia con el director de reconstrucción con cambios. Hay en el distrito de Tambo Grande hay 42 colegios que están dentro del listado de reconstrucción con cambios, pero que no se les ha dado presupuesto porque la respuesta que da el director es que ya no tienen recursos económicos y que tenemos que depender siempre del MED. Así que el proyecto de ley 1265-2021 considero que debería ser aprobado porque aquí lo que se tiene que eliminar es esa burocracia que tanto daño nos hace. Porque para hacer un pedido o una infraestructura para nuestras regiones es un largo caminar. Y creo que las autoridades no están cumpliendo en su objetivo inmediato. Y por ello también a nosotros nos señalan como congresistas porque piensan que nosotros tenemos que estar viendo obras y proyectos, cosa que no es nuestra función, pero tenemos que meternos para empujar, impulsar, y eso tenemos que eliminarlo. Y creo que eliminando esta burocracia a través del organismo de reconstrucción con cambios, eliminando la figura de reconstrucción con cambios, vamos a lograr algo, no todo, pero algo en el avance y el desarrollo de nuestras regiones y de nuestras provincias y de nuestros distritos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Juárez. Congresista Ceballos, señor presidente. Congresista Ceballos. Sí, efectivamente, este proyecto es muy interesante en realidad y también favorecería la descentralización, pero acá tenemos un punto de que esta reconstrucción con cambios o esta autoridad de reconstrucción con cambios se crea justamente para trabajar el modelo G2G, que no está contemplado en la ley de contrataciones del Estado. Esto quiere decir que ellos trabajan con una normativa y estándares internacionales. Entonces, en ese sentido, habría que ver por ese lado, porque si no lo contempla, por ejemplo, hacer obras por G2G, se está haciendo directamente con la autoridad de reconstrucción con cambios, y esto afectaría de repente a obras importantes de gran envergadura que se necesita, por lo menos el tema de calidad, capacidad, puedan ser afectados. En ese caso, sería bueno ver también, incluir ya dentro de la ley de contrataciones el tema de lo que es contratos colaborativos. Por ejemplo, se utilizan bastante en esta autoridad de reconstrucción con cambios, pero que no contempla la ley de contrataciones del Estado. Asimismo, también sería bueno incluir metodologías tecnológicas que están utilizando hoy para construir y llevar un mejor control, que es la metodología BIM, que se utiliza y que inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas ya tiene un plan BIM Perú, que lo que está faltando ahí es nada más difundirlo y empezar a trabajarlo de una manera pues inmediata para disminuir la corrupción que se viene dando en diferentes gobiernos regionales y locales, pero de manera progresiva. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos.
Efectivamente, somos un Estado unitario y descentralizado, no somos un Estado federal. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios es más un articulador. Por ello, se propone que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno puedan cofinanciar los proyectos de inversión que no fueron culminados en su totalidad. Si no hubiera más intervenciones, procedemos a la votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 1265. Señores congresistas, se va a votar el predictamen recaído en el proyecto 1265. Señores congresistas, Cordero, Jontay. Aguinaga, Recuenco. Castillo, Rivas. A favor. Castillo, Rivas, a favor. Guamán, Coronado. A favor. Guamán, Coronado, a favor. Obando, Morgan. A favor. Obando, Morgan, a favor. Pariona, Sinche. Quispe, Mamani. Taipe, Quispe Coronado. Mamani, a favor. Quispe Mamani, a favor, señor secretario, por favor. Quispe, Mamani, a Pariona, favor. Taipe, Sinche. Coronado. A favor. Pariona, Sinche, a favor. Taipe Coronado a favor. Taipe, Coronado, a favor. Espinosa, Vargas. Arriola, Tueros. Ruiz Rodríguez. María, a favor. Luis Rodríguez a favor. Ruiz Rodríguez, a favor. Juárez Calle. Juárez Calle a favor. Juárez Calle, a favor. Tacuri, Valdivia. Cordero Yontay a favor. Tacuri a favor. Tacuri a favor. Tacuri, a favor. Vázquez Vela. A favor, gracias. Vázquez Vela, a favor. Herrera Medina. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, Herrera a favor. Medina, a favor. Herrera Medina, a favor. Echevarría Rodríguez. Echeverría a favor. Echevarría Rodríguez, a favor. Elena García. Ceballos Madariaga. Ceballos a favor. Ceballos Madariaga, a favor. González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Segundo llamado. Congresista Cordero Jontay. Cordero Yontay María, a favor, secretario técnico. Cordero Yontay, a favor. Aguinaga Recuenco. Benito. Moyano Delgado. Pariona Sinche. A favor. Pariona Disculpe, a Sinche, favor. a favor. A favor. A favor, Pariona Sinche. Moyano Delgado, a favor. ¿Entiendo que bien? Señora Presidenta, 17 votos a favor, unanimidad. Gracias, señor secretario técnico. Por favor, Señores, Pariona Sinche ha sido considerado. Sí, Pariona Sinche, a favor, congresista. Muchas gracias, gracias. señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1265 ha sido aprobado por unanimidad. Como siguiente punto de agenda tenemos la sustentación de proyecto de ley 1351-2021 que propone incorporar la inasistencia injustificada a citación realizada por el Congreso como causa de suspensión de autoridades municipales y regionales elegidas por elección popular. Para la sustentación del mencionado proyecto hemos invitado a su autora, la congresista Magali Ruiz. Tiene la palabra, congresista Ruiz. Muchas gracias, presidente. Se ha compartido unas
ahí están ya unos PPTs, para que también lo hagan llegar a cada uno de los colegas. Y yo voy a hacer un resumen específicamente de cuál es la finalidad de la iniciativa. Parte de nuestra función, colegas congresistas, parte de nuestra función es la fiscalización del trabajo de las autoridades locales y regionales. Sin embargo, nosotros, como integrantes de una comisión ordinaria, tenemos algunas limitaciones y eso también significa limitar al Congreso. ¿Y por qué? Colegas, la intención de este proyecto es facultar a los consejos regionales y municipales puedan suspender en el ejercicio del cargo a las autoridades elegidas por elección popular cuando no se presentan a una citación de comisión ordinaria del Congreso, estando debidamente citados. Y esto a lo largo de este año, pues hemos tenido ese tipo de casos. Esto en razón que en muchas ocasiones estas autoridades son denunciados por graves delitos de corrupción o incumplimiento en sus políticas públicas y son citados por comisiones ordinarias, pero lamentablemente, colegas, no se presentan sin que exista la posibilidad de una sanción que sea persuasiva. Es por esto que no hemos visto al desfilar algunas autoridades que han sido invitadas a nuestro Congreso a las diferentes comisiones. Creemos que si las autoridades de los gobiernos regionales y municipales tuvieran la posibilidad de ser suspendidos, claro, me imagino que concurrirían cuando son citados, ¿no? Por los temores a ser suspendidos, porque es muy complicado para ellos traerlos al Congreso. Aclaro, colegas congresistas, no hablo de la comisión, de las comisiones e investigadoras, que tienen como apremio, y lo sabemos, la conducción por la fuerza pública. Ese tiene otro sentido. El proyecto presentado solamente se refiere a las comisiones ordinarias. De la misma manera, quiero aclarar, colegas congresistas, que el Congreso no suspende a las insistentes, pues las decisiones serán tomadas por los consejos regionales o municipales. La inasistencia ante el Congreso solo es la causal para la suspensión. Por último, colegas, al tratarse de una suspensión, se deja claro que es temporal, no es vacancia y por lo tanto, si el funcionario se pone a derecho ante la comisión que lo citó, la causal queda extinta y recobra sus funciones. Colegas congresistas, el derecho a la defensa del funcionario también está resguardado, tanto así que la sesión del Consejo Municipal o Regional, donde se debata la suspensión, será en la siguiente sesión ordinaria, ahí lo dice la normativa y la iniciativa, que tengan, lo que por ningún motivo será ante las 72 horas luego de haber sido notificados. Colegas congresistas, espero que el equipo tenga bien emitir un dictamen favorable. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Ruiz. Si algún congresista tuviera alguna pregunta o comentario, se le cede la palabra. Congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que es una de las formas de restituir el principio de autoridad en nuestro país. Por ejemplo, hay personas, no sé si por desconocimiento o adrede, faltan el respeto al señor policía. Otra cosa, si al señor policía le falta respeto, ¿qué será el resto que no llevamos uniforme, no? Entonces yo creo que es indispensable, si una autoridad cita, ellos deben asistir diligentemente. Es cierto de que el Consejo Regional, el Consejo Municipal tiene autoridad a nivel micro, a nivel macro lo sabemos, a nivel nacional, como es la autoridad nacional. En ese sentido yo creo que es indispensable, porque podemos observar los hechos bochornosos, por ejemplo, en el Congreso de la República. Nosotros como congresistas debiéramos demostrar, cuando el señor presidente de la República hizo el informe, ahora últimamente el 28 de julio, nos hemos comportado de una manera muy malcriada. El señor presidente es la primera autoridad de la nación y se merece todo respeto. Yo creo que en ese sentido se debe restituir y debemos ser respetuosos ante toda persona. Muchas gracias. Gracias, congresista Guamán. De no existir
otra intervención, pasamos al siguiente punto de agenda, la sustentación del proyecto de ley 2466-2021 CR que propone modificar la ley orgánica regionales. Para la sustentación del mencionado proyecto hemos invitado a su autor, el congresista Eduardo Salguana, quien nos acompaña en la sala de manera presencial. Tiene la palabra, congresista Salguana. Presidenta, muy buenos días con los colegas que están conectados virtualmente. Primero expresarle mi satisfacción de estar aquí en esta comisión importante del Parlamento y sobre todo por su presidencia. Gracias por la invitación. Presidenta y colegas, para ir de frente a la materia, el proceso de centralización se inició, bueno, en esta etapa el año 2001. Tuve la oportunidad de participar también en ese congreso y recuerdo muy bien los debates ardorosos que se dieron en torno a la descentralización, a los objetivos de desconcentrar las funciones y terminar con este centralismo agobiante que no permitía el desarrollo de las provincias y de los departamentos del interior del país. Entonces asistimos a ese debate con mucha ilusión, con mucha esperanza, y sin duda alguna el proceso, como todo proceso humano, social, político, es un proceso dinámico que con el tiempo requiere ajustes, requiere mejorar su normativa en función a los resultados concretos que se vienen dando y a las experiencias que tenemos en los respectivos gobiernos regionales. Uno de los aspectos que hemos recogido en los últimos meses y he sostenido reuniones con diversos gobiernos regionales, con consejos regionales que me han visitado en el despacho congresal. Hay una asociación de consejos regionales del país que me visitaron y que me explicaron algo que yo evidentemente conocía por mi trayectoria pública, política. También me he desempeñado como funcionario de un gobierno regional, he sido gerente general del gobierno regional de Madre de Dios y he podido obviamente verificar en la práctica que este es un problema real y concreto que creo que el Congreso de la República debería abocarse y tratar de resolverlo. Lo concreto es lo siguiente, la estructura orgánica de los gobiernos regionales tiene como sus órganos de gobierno el gobernador regional, ¿no?, que antes se llamaba presidentes regionales, el vicegobernador como el ente ejecutivo de los gobiernos regionales. Y paralelo a eso tenemos a los consejos regionales como el órgano normativo y fiscalizador. Todo ello está contemplado en la ley 27867, que es la ley orgánica de gobiernos regionales. El problema concreto que tenemos es que los consejos regionales, si bien es cierto, tienen ahí está en la lámina, ¿no? Es un órgano normativo. Estas son las funciones de los consejos regionales, está en el artículo 15, no lo voy a leer, ¿no? Ya los colegas lo conocen muy bien. Sin embargo, en la lámina anterior, por favor, la lámina anterior en el numeral, un retroceso, por favor, a la lámina anterior de funciones, la siguiente, ahí. En el literal K, vemos que además de las otras funciones y atribuciones que tienen los consejos regionales, tenemos al final quizá la función más importante de los consejos regionales, que es fiscalizar la gestión pública del gobierno regional. Dice, para tal efecto, el gobierno regional le asigna los recursos que le permitan la capacidad logística. O sea, lo establece de manera genérica que los gobiernos regionales le deberían, o sea, como una posibilidad, ¿no? No como una obligación. Y lo que sucede, mi estimada presidenta, es que los gobiernos regionales o no le asignan o le asignan tan mínimos recursos presupuestales que los consejos regionales no pueden ejercer su función de fiscalización. Entonces, al final de cuentas, los consejos regionales resultan siendo una entidad cuasi decorativa, porque si hacemos un símil con el Congreso de la República, un consejo regional, por ejemplo, no puede censurar a un gerente regional, por más ineficiente o actos de corrupción que esté cometiendo. Todo está sujeto a la voluntad del Ejecutivo regional. Pero no vamos a entrar en ese tema que quizás tenga mayores aristas, pero concretamente al tema de los recursos. Entonces, el propósito de esta iniciativa es determinar la
obligatoriedad que los ejecutivos regionales cada año que determina su presupuesto para el año siguiente tenga que establecerle una partida presupuestal para que sea manejada de manera autónoma por cada consejo regional, que le permita sin duda alguna ejercer sus atribuciones de control, de fiscalización de manera efectiva y real. Ahora sí, siguiente, por favor. Miren ustedes, este cuadro es terrible, es lapidario. Este es fuente de la Defensoría del Pueblo y que nos establece, fíjense ustedes, que la corrupción que lamentablemente carcome los estamentos, todos los estamentos de la gestión pública nacional, en los gobiernos regionales se ha afincado con una dureza que realmente tenemos que rechazar y tenemos que combatir. Solo en el departamento de Junín hay 445 casos de corrupción, ¿no? Entonces ahí tenemos un cuadrito y a nivel nacional 4.225 casos. Lima es la segunda región con más alto número de casos, 411 casos. Entonces, los consejos regionales están operando, están fiscalizando, están cumpliendo su labor. Evidentemente, yo tengo la seguridad que los consejeros regionales que son elegidos por voluntad popular, Presidenta, hacen sus mejores esfuerzos. Sin embargo, para fiscalizar se requiere logística, se requiere personal, se requiere movilidad, se requiere trasladarse a lugares distintos de un departamento. Su región es una región amplia, extensa, y obviamente trasladarse de Arequipa a la ciudad capital, a una provincia de distrito, seguro que requiere recursos económicos para cumplir con ese objetivo. De igual manera, en mi región, Madre de Dios, ¿no? Entonces, la corrupción es un tema que hay que combatir. Y creo que los consejos regionales tienen una importante misión que cumplir en este objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, esta es otra cifra de sentenciados y procesados por regiones. Fíjense ustedes, en el caso de Cusco hay 5 gobernadores regionales procesados. Y así podemos, la cifra es enorme, son 57. Esto está, obviamente, este cuadrito está referido a una etapa histórica de unos 10 o 15 años, ¿no? También es un cuadro elaborado por la Defensoría del Pueblo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Lo que ya he expresado, los consejos regionales tienen una dependencia económica y política respecto a los titulares de los pliegos presupuestarios. Evidentemente, el gobernador regional no le conviene darle recursos al consejo regional para que no lo fiscalicen y no lo controlen. Entonces, con recursos económicos limitados, los consejos regionales no pueden adquirir sus bienes o no pueden contratar servicios de profesionales para que le ayuden en el caso, por ejemplo, de obras públicas para hacer una verificación de la calidad de los materiales, del real cumplimiento de los expedientes técnicos, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia? Una limitada y deficiente capacidad de fiscalización del consejo regional, como ya todos sabemos. Entonces, la corrupción campea y el consejo regional está de alguna manera pintado pues en la pared. Ese es el objetivo concreto y un antecedente, bueno, un símil sería el Congreso de la República, que nosotros tenemos autonomía presupuestaria, obviamente constitucional, que se podría aplicar al caso de los consejos regionales, que cumple una labor similar a la nuestra, y además la Contraloría General de la República, que tiene las oficinas de control en cada entidad. Anteriormente, estas dependían económicamente de los titulares en los casos de las regiones y también de los municipios provinciales o distritales. Ahora la Contraloría ejerce una directa vinculación con los organismos de control, tanto económica como presupuestaria. Entonces, esa oficina de control realmente ahora está realizando una labor de control y de fiscalización del uso de los recursos públicos. Bien, ese siguiente, por favor, creo que hay una lámina todavía. En concreto, la propuesta de modificación normativa es en el artículo 13 de la ley 27867, la ley orgánica de gobiernos regionales. En el artículo 13 se establece la definición del Consejo Regional, no se hace ninguna mención a su presupuesto, ¿no? Por eso que nosotros proponemos se incorpore en el artículo 13 el siguiente texto. Es el órgano, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional, le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas, punto. Para tal efecto, para tal efecto anualmente se le asigna una partida
presupuestal, de tal manera que en el debate presupuestal de los gobiernos regionales se incluya para el año siguiente su partida autónoma y de tal manera que ellos puedan cumplir, Presidenta, con las funciones y atribuciones que legalmente le corresponden. Ese es el contenido de la propuesta, Presidente, y le agradezco muchísimo. Estoy encantado de estar aquí a tan tempranas horas aquí, bastante trabajadores aquí en la Comisión de Descentralización. Gracias, Presidenta, muy amable. Definitivamente. A quien madruga, Dios le ayuda, congresistas. Si algún congresista tuviera alguna pregunta o comentario. Congresista Castillo. Gracias, Presidenta. Manera de consulta nomás al colega Salguana. El criterio para fijar el presupuesto a los consejos regionales, ¿nos podría comentar un poquito más sobre ese tema? Muchas gracias, congresista Salguana. Gracias, Presidenta. Gracias, colega, muy amable. Bueno, los criterios están primero en función, obviamente, al marco presupuestal que tenga cada gobierno regional, ¿no? No se puede establecer un porcentaje. Ese fue, por ejemplo, un debate que tuvimos internamente con la asesoría de mi bancada, porque estábamos nosotros tratando de determinar algún porcentaje, ¿no? Y obviamente nos dimos, con la realidad de que cada gobierno regional es un escenario completamente diferente, ¿no? El presupuesto de proyectos de inversión pública en Madrid, por ejemplo, es 460 millones y en el caso de Lima es más de 2.500 millones de soles. Entonces, tendría que establecerse un monto de acuerdo al presupuesto de cada gobierno regional, ¿no? A las complicaciones que tenga cada uno. Y obviamente el Consejo Regional formulará su presupuesto de acuerdo a su real necesidad y también al plan de trabajo que establezca cada uno de los consejos regionales. Solo eso, Presidenta, gracias. Agradecemos la sustentación del congresista Salguana. Colegas congresistas, como tercer punto de agenda teníamos la sustentación del proyecto de ley 2353-2021 que propone establecer la causal de vacancia de alcaldes y gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal a cargo del congresista Darwin Espinosa. Congresistas, sobre el punto temprano llamaron de su despacho que había tenido que viajar con urgencia y al parecer no estaba disponible ni conectado. Correcto, entendemos que por temas personales no podrá asistir. No habiendo otro punto que tratar, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir observación, daríamos por aprobada la respectiva autorización. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión siendo las 9:23. Muchas gracias, colegas congresistas. Buen día a todos. Buen día, señora presidenta. Gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. Permiso. Gracias, señora presidenta. Buen día. Gracias, presidenta. Buenos días.